Francisco Barrera, buenas noches. Hola, buenas noches. Si hay una persona que ha estado siempre con nosotros, pues desde el primer momento, en esto de las noches de los ovnis, ha sido Paco Barrera y todos los amigos de Granada, y además en lugares emblemáticos para la ufología. Nunca olvidaré, Paco, aquella noche cuando visteis aquellas luces en el Mulhacén, que todos vibramos con vosotros. Fue algo verdaderamente, yo diría que emocionante, y que deseamos que vuelva a pasar. No hemos tenido otra sensación más intensa que aquella que tuvisteis. Me gustaría que la contaras un poquito, así muy brevemente, para los oyentes, para animar a todos los que... yo sé que son muchos, nos están llegando ya muchos correos, nos llegan muchos mensajes. Nuestros amigos están esperando que llegue esta noche, ¿no? Esta noche que una vez al año nos hace ser niños, nos hace ser tener ilusión, olvidarnos de que la vida pues tiene demasiadas cosas negativas, y eso pues es muy importante, pero también es importante que a veces se ven cosas, ¿no? ¿Qué visteis en aquella noche? Que no sé muy bien qué año fue, más o menos, ¿lo recuerdas? Eso me has pillado fuera de juego. Sí, pero hace mucho tiempo, ¿verdad? Sin papeles, ya sabes, que no sé nada, como dicen aquellas, no sé nada, como dice la canción de Amarás. Sí. Bueno, la verdad es que, últimamente soy de la opinión de que muchas fechas y todo eso, para eso están los libros, están los periódicos y demás, en donde salen, en donde se redactan y tal. Pero para mí adquiere un valor muy importante, como muy bien lo has descrito. Hoy, vibrasteis en el estudio mientras estabais escuchando nuestros relatos. Esa vivencia, como digamos, no tiene precio. Pues la verdad es que sí, o sea, fue normalmente el tema de salir una noche a ver si nos encontramos con algo insólito y tal, y más en una fecha ya determinada, es bastante interesante. Lo normal es que, casi nunca ocurre gran cosa, por decirlo, no nos encontramos un espectáculo de un ovni que aterriza allí delante de nosotros, pero sin embargo sí podemos captar, y sí de vez en cuando nos brindan esa presencia suya, como luces lejanas o luces extrañas, que se pueden diferenciar perfectamente de fenómenos naturales, satélites, en fin, todo lo típico que se ve. Pero rememorando aquella noche, y ya que has puesto el dedo en la llaga, Joaquín, pues la verdad es que fue muy interesante. Además, era una época en que la SIP gozaba de gran número de gente que estaba junto a nosotros, y teníamos varios equipos situados en diferentes puntos de la sierra, si mal no recuerdo. Y la verdad es que el hecho de estar así hablando, charlando de esto, mirando de reojillo al cielo, para un lado, para otro y tal, y aparecer aquello, un fenómeno luminoso de aquella índole, la verdad nos sorprendió. Y nosotros que éramos más jóvenes y teníamos estos temas muchísimo más a flor de piel y tal, fue grandioso. Es más, yo quiero recordar que ha sido de las pocas noches que después no hemos podido dormir, la verdad, nada más que rememorando el hecho y tratando de, ¿qué será? ¿Qué fue? Pero quitando hipótesis, excluyendo, y al final pues llegamos a la conclusión de que efectivamente eran ovnis, objetos voladores no identificados, que curiosamente acudieron a la cita ese día determinado. Eso también es lo importante. No es una cosa que surge X tiempo ni nada. No es que hiciéramos una cita previa, no, como hay otros casos de contactado y tal, pero el fenómeno se nos puso delante nuestro. Eso fue lo importante. Luego habéis tenido otros casos, recuerdo ya más recientemente alguna fotografía, creo que fue en la Zubia, una fotografía donde sí que aparece al ampliar un objeto que desde luego está claro que no es un objeto conocido por la forma y por las características que tiene, pero claro, eso no fue tan espectacular como aquella noche en las cuales las luces se movían y estabais ahí describiéndolo, y nosotros estábamos aquí todos diciendo, pero ¿qué más veis? Y vosotros, pues se mueven para acá, se apaga, se enciende, tal. Claro, en un lugar como el Mulhacén, donde no se puede subir tan fácilmente, de ahí lo que tiene que subir son expertos montañeros y demás, que una luz tan grande se esté moviendo con esas características, pues claro, eso queda claro que no tiene pinta de ser nada conocido, y aquello pues nos hizo a todos ser muy felices durante unos minutos verdaderamente maravillosos. Paco, tú como experto que eres veterano investigador y sobre todo observador, ¿qué le recomendarías a los amigos que van a estar, algunos de ellos por primera vez, este 27 de julio, siguiendo la gran noche de los ovnis desde cualquier parte del mundo?
Bueno, pues la verdad, y ya como fruto de experiencia, yo al principio hacía unas listas inmensas de cosas, pero cada vez se ha ido reduciendo, porque lo primero es el gran entusiasmo que hay que tener ese día, esa noche, para ir. Reunir el mayor número de gente posible, lo cual implica más gente, más observadores del cielo, por supuesto, esa noche mirar hacia arriba. Pero, importantísimo, prismáticos. Unos prismáticos de un campo amplio, ¿no? En donde nos dé una vista bastante panorámica en general. Son los mejores, ¿no? Unos que pueden ser muy potentes, pues nos encontramos con el problema del enfoque sobre si sale algo. Debido a la rapidez, lo mismo al mirarlo, pues se ven un poco borrosos. Por lo tanto, unos prismáticos y puestos a infinito, digamos. Igual que cámara de fotos, importantísimo. Aunque hoy en día con los móviles tenemos unas cámaras de fotos magníficas. Además, para estas fotos, este tipo de fotografías son fundamentales. De todas formas, una cámara enfocada el objetivo a infinito, por supuesto, y luego, bueno, si se produce algo y hay suficiente tiempo como para hacer aproximaciones, magnífico. Pero lo normal es que sean fenómenos así de tipo más rápido y tal, y con una cámara, ya te digo, enfocada al infinito, se captaría lo que fuera. Como he dicho, el móvil hay muchas aplicaciones actualmente y es importante tener alguna que otra. Hombre, también tablets y ordenadores personales, si se pueden, portátiles sobre todo. Por cierto, no olvidéis cargar bien las baterías, que no os dejen tirados a mitad de la noche. Eso es fundamental. Con programas o aplicaciones de astronomía, por ejemplo, donde nos señalan las principales constelaciones o las estrellas en ese momento que estamos viendo sobre nuestras cabezas. Y también hay otra serie de programas aplicaciones en donde nos dicen los satélites que en ese momento están circulando por encima de nuestras cabezas. Son datos que nos sirven sobre todo para excluir algunas visiones que tengamos de cosas que al principio nos parezcan, bueno, esto es raro, pero no, luego se pueden localizar perfectamente. Por supuesto, ropa de abrigo, puesto que aunque hace calor, pero si nos vamos a sitios, por ejemplo, en Sierra Nevada, aquí en Granada, salíamos de manga corta y allí en la sierra, francamente, nos faltaban cáscaras que ponernos encima, porque el fresquito, bueno, la ventaja es que nos mantenía a todos bastante espabilados, pero, en fin, no es muy agradable pasar frío. Y por lo tanto, todos aquellos que se vayan a zonas bastante altas, que no olviden la ropa de abrigo, aunque a la salida diga, si hay calor de sobra. No, es importante sobre todo para la comodidad y una buena tertulia y aguantar todo lo que más se pueda en esos lugares privilegiados. Tiene que decir, tiene unas viandas para echar el rato. Por supuesto, eso es lo que no tiene que faltar nunca. Pues Paco, yo creo que por esta noche hemos dado ya la dosis de información necesaria para todos los amigos que vayan a estar con nosotros el 27 de julio en la Gran Noche de los Ovnis. Quien quiera participar lo que tiene que hacer es mandarnos un correo a escaleradelmisterio@rtrm.es, repito, escaleradelmisterio@rtrm.es, diciéndonos pues eso, su nombre, un teléfono de contacto y el lugar donde van a estar, y cuánta gente forma el grupo, pues de manera que los podamos localizar y les podamos llamar y puedan salir en antena y contarnos lo que está pasando esa noche. Vosotros estáis, supongo, en algún lugar de Granada donde tengáis una buena visibilidad, a ser posible, de ese Mulhacén, a ver si la cosa se repite, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos ventaja, ¿no? Al tener Sierra Nevada aquí nos permite desplazarnos a diferentes puntos y cada año, bueno, de diferentes lugares se puede hacer. Pero sobre todo lo importante es estar en un sitio en donde se vea la mayor cantidad de cielo posible y bueno, esperemos que nos acompañe el buen tiempo y la noche despejada, sobre todo que tengamos un campo de visión bastante grande. Aunque bueno, es hasta última hora, claro, nunca se sabe. Pero en fin, tenemos ilusión en ir para allá y sobre todo estar pendientes y ver, pues eso, si pasa algo. Claro que sí. Pues Paco, muchas gracias, pero no te vayas porque vas a estar con nosotros en el siguiente tema. Vamos a hablar de Marte, vamos a hablar de la hipótesis marciana y del origen de todas las alertas ovnis. Estupendo. Hasta dentro de un momento. Venga, en ello estamos. El ser humano celebra los solsticios desde hace más de 7.000 años. Para los antiguos griegos representaban puertas de entrada a otras realidades que también eran iluminadas por el sol. A la puerta que abría en junio la llamaron Puerta de los Hombres. Al solsticio de invierno lo llamaron Puerta de los Dioses.
Viernes 22 de junio, 11:05 de la noche. La Puerta de los Hombres. Leyendas del solsticio de verano. El último peldaño. Onda Regional. En Onda Regional de Murcia. El último peldaño. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. A las 8 menos 20, el profesor Farrell, del observatorio de Mount Jennings, de Chicago, comunica que se han observado en el planeta Marte unas explosiones de gas incandescente que se suceden a intervalos regulares. El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que este gas se dirige a la Tierra con rapidez. En los últimos años del siglo XIX, nadie habría creído que los asuntos humanos eran observados aguda y atentamente por inteligencias más desarrolladas que la del hombre, y sin embargo, tan mortales como él. Y mientras los hombres se ocupaban de sus cosas, eran estudiados quizá tan a fondo como el sabio estudia a través del microscopio las pasajeras criaturas que se agitan y multiplican en una gota de agua. Con infinita complacencia, la raza humana continuaba sus ocupaciones sobre este globo, abrigando la ilusión de su superioridad sobre la materia. Es muy posible que los infusorios que se hallan bajo el microscopio hagan lo mismo. Nadie supuso que los mundos más viejos del espacio fueran fuentes de peligro para nosotros, o si se pensó en ellos, fue solo para desechar como imposible o improbable la idea de que pudieran estar habitados. Así comenzaba la novela que dio origen posiblemente a toda la teoría, a toda la hipótesis marciana. Era una novela de Herbert George Wells, publicada en el año 1898. Pero es que, curiosamente, unos años más tarde, otro Wells, aunque no se escriba igual, Orson Welles, el 30 de octubre de 1938, con el CBS Teatro Mercury de radio, pues utilizando precisamente como base esta novela, La Guerra de los Mundos, llegó a conmocionar a Estados Unidos. Porque nadie cree en ovnis, nadie cree en marcianos, pero si alguien escucha por los medios de comunicación que vienen los marcianos y que están atacando a la Tierra, el terror no puede ser más grande. Y esta noche, amigos oyentes, precisamente para hablar de todo esto que tiene que ver con Marte, y quizá porque vamos a demostrar con documentación que las alertas OVNI nacen precisamente por algo que va a suceder el día que vamos a hacer nosotros esa gran noche de los ovnis, o un poquito, muy cercano en el tiempo. Esa aproximación de Marte que dio lugar a la primera alerta OVNI de la historia. Concretamente en el año 1977 se propuso y se llevó a cabo en los primeros meses de 1978. Y para hablar de eso, yo creo que hemos elegido a un grupo de personas que no puede ser más idóneo, porque cada uno en su aspecto, cada uno en su ámbito de conocimiento, nos pueden hacer ver, entre todos, pues la totalidad del prisma y seguramente entender mejor de lo que vamos a hablar. Saludamos de nuevo a Paco Barrera. Paco, buenas noches, otra vez. Hola, buenas noches de nuevo. Paco es, ya lo conocen ustedes, una persona enciclopédica, una persona de las que más documentación poseen, bibliográfica y en general de todos datos que tienen que ver pues con el mundo, no solamente del misterio, sino también de la ciencia, del conocimiento. Y de luego yo sé que Paco Barrera es un apasionado de Marte como lo soy yo, ¿verdad, Paco? Pues sí, la verdad es que sí. Marte también, desde que nos iniciamos en este mundillo de la ufología, bueno, en España platillos volantes y sobre todo siempre cuando al principio un sinónimo de vida fuera de la Tierra es marciano. Marciano como habitante de Marte, o sea, ya tenemos una relación entre el planeta Marte y nosotros en donde esto ya nos atrae bastante. Es un tema a desarrollar, francamente, a nivel sociológico también, lo que conlleva en sí la palabra marciano, que bueno, ahora si hay tiempo después veremos voy a citar unas cuantas novelillas de época y vemos que esto viene ya de bastante antiguo.
Ciertamente, el hecho de el marciano es sinónimo de extraterrestre. Es decir, durante mucho tiempo se hablaba de los marcianos más que hablar, como ahora se puede hablar más de los extraterrestres, ¿no? Era lo que se decía, ¿no? Porque llegó un momento, y es lo que vamos a analizar hoy, que no podían venir de otro sitio. Es decir, si venían de Marte. Y eran verdes y con antenas. Y no había más posibilidad que esa. Es lo que vamos a analizar esta noche y yo creo que lo vamos a ir viendo y desgranando muy poco a poco. Como también nos va a ayudar a ello pues un hombre que lleva ya un tiempo importante divulgando el mundo del misterio. Además lo hace desde una seriedad, un rigor y con una profesionalidad y sobre todo con un cariño y una dedicación y en un ámbito multimedia verdaderamente encomiable. Miguel de Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches. Si te digo, ¿tú crees en los marcianos? ¿Tú qué me dices? Pues mira, claro, es que tendría que decirte que sí en un aspecto, no en un aspecto de los marcianos clásicos, antropomórficos y demás, pero bueno, quizás luego hablemos un poquito sobre este tema. Pues seguro que va a ser muy importante lo que nos cuentes, porque esa visión tuya, yo creo que bastante generalista de todos estos misterios, nos va a venir muy bien. Como también nos va a venir maravillosamente pues las explicaciones científicas que el director del Museo Canario de Meteoritos, y los meteoritos tienen mucho que ver con Marte, José García, nos va a contar. José, buenas noches. ¿José? Sí, Joaquín. Buenas noches. Buenas noches. Desde esa tierra que suele decirse así, las afortunadas, que tienen ese cielo tan maravilloso, no en vano, pues tenéis ahí unos observatorios astronómicos más importantes del mundo, pues hablar de Marte también tiene su misterio. Bueno, yo recuerdo una vez, por allá, muy cerca del Teide, que vi un paisaje que dije, si esto no es Marte, se le parece un montón, ¿no? Ese lugar donde se podía haber rodado perfectamente una película, llegando ya casi a la base del Teide, pues hay unas zonas allí que, si no te dicen que estás en Canarias, tú puedes decir que estás en Marte. Cierto, sí, bueno, los mares de lava, ¿no? Del Teide y bueno, incluso aquí en la isla en la que me encuentro precisamente hoy, en Lanzarote, que bueno, se está volviendo ahora famosa por ser el escenario de investigaciones, ¿no? Para preparar tripulaciones para futuras misiones a Marte. Pues, Marte en la Tierra, que lo llaman, sí. Efectivamente. Pues yo creo que podríamos empezar contigo, y yo te preguntaría en primer lugar, porque es muy importante que sepamos sobre qué terreno pisamos. Es decir, se habla mucho de que conocemos Marte, conocemos, pues gracias a las sondas, ¿no? Que bueno, pues siempre son noticias, ¿no? Sobre todo esos éxitos que se han tenido con las rovers, ¿no? Que han estado mucho más tiempo del que se esperaba y han traído tanta información. Pero antes de eso, antes de que supiéramos cosas de Marte gracias a la tecnología aeronáutica, o astronáutica, mejor dicho, se sabía ya algo de Marte porque a la Tierra han llegado meteoritos de Marte. Una cosa que parece muy raro, ¿no? Pero esto es así, es decir, ¿cómo es posible que hayan llegado meteoritos de Marte a la Tierra? Bueno, el procedimiento por el que llegan estas rocas no solo de Marte, sino de otros cuerpos del sistema solar a la Tierra es el mismo. Son impactos asteroidales que sufren, en el caso de Marte, pues, por ejemplo, que es un planeta relativamente pequeño, la fuerza de gravedad no es lo suficientemente fuerte, valga la redundancia, ¿no? Como para volver a traer todo ese material eyectado al planeta, y mucho de ese material, pues evidentemente, pues, salta al espacio, ¿no? De todas formas, es importante, Joaquín, una cosa curiosa. Nosotros sabemos que vienen rocas de Marte, o sea, conocemos esas rocas que vienen de Marte a raíz de las investigaciones que orbitadores y los rovers han hecho sobre el planeta, realizados sobre el planeta. Esos datos que nos han enviado han sido los que nos han permitido, de alguna manera, poder asegurar, o con un muy alto porcentaje de acierto, que esas rocas proceden de allí, ¿no? Uh-huh. Hasta entonces todavía muchas de ellas estaban clasificadas pues como meteoritos anómalos, de origen indeterminado. Uh-huh. ¿Qué información nos han dado? Creo que hay unas rocas que, corrígeme si me equivoco en el nombre, acondritas, ¿es posible? Sí, que han venido de Marte. ¿Qué información nos han dado esas acondritas, esos meteoritos marcianos? Bueno, acondritas en general no son solo las de Marte, que hay varios tipos. Ahora recientemente se han establecido pues 2 grupos nuevos de rocas marcianas, ¿no? Ya son 6 en principio, sino de otros cuerpos que han sufrido diferenciación magmática. Es decir, ya no son materiales condríticos primitivos en una especie. En este caso, en concreto, las rocas de Marte han venido a jugar un papel fundamental, por ejemplo, para entender incluso ciertos aspectos de información que
se han recibido de orbitadores. Por ejemplo, hemos sabido que estos grupos de rocas son de allí porque en el interior es rocas basálticas, ¿vale? Entonces, rocas basálticas que al mismo tiempo han sufrido, por el impacto de un asteroide, un momento de fusión parcial, rápido, y un enfriamiento más rápido todavía casi, y en ese proceso se han formado una serie de burbujas en ese material semifundido que ha conseguido atrapar parte de aire de esa atmósfera marciana. Y gracias a ese contenido, al análisis de esos gases, pues comparándolo con los análisis obtenidos de la atmósfera marciana, pues se ha podido determinar, ¿no?, recientemente que proceden de allí. Entonces, realmente el hecho de que lleguen rocas de ese planeta a nosotros nos están garantizando una cantidad de información geológica de los procesos magmáticos primitivos. Hoy sabemos que Marte pues ya prácticamente es un planeta que no tiene procesos magmáticos en vigor, ¿no? Pero nos están permitiendo conocer cuál es la historia geológica realmente de ese planeta, ¿no? Bueno, aparte ya recientemente, pues estos últimos estudios que están llegando de Curiosity de hace unos días, supongo que ahora hablaremos un poco de ello también, ¿no? Que en cierto modo pues ha venido casi que a corroborar algo que desde prácticamente hace 4 o 5 años tal vez, pues ya suponíamos, porque precisamente estos descubrimientos de Curiosity no son nuevos, no son de ahora. Ya se habían detectado en rocas que habían llegado a la Tierra. Como vemos, Marte no deja de ser noticia científica. Yo creo que es uno de los generadores de noticias de la NASA más importantes que tenemos en estos momentos, por todas esas cosas que cada vez son más espectaculares, que si el agua, que si ahora el metano, en fin, eso lo iremos comentando si tenemos tiempo. Pero vamos un poco a la historia que nos lleva aquí, y ahí os necesito a los tres, porque aquí vamos a hablar de cosas que la opinión de los tres es importantísima. Vamos a ver. ¿Sabéis cómo nace todo esto de las alertas OVNI? Hay mucha gente que cree que esto se lo inventa Antonio José Alés, y la verdad es que Alés tiene un gran mérito, porque lo que hace Alés es llevar a la radio algo que unos años antes, bueno, concretamente un año antes, la revista Mundo Desconocido, aquella revista que yo creo que tanto Paco Barrera como Miguel de Miguel están conmigo en que no ha habido otra después mejor, por lo menos, no digo si mejor o peor, porque eso tampoco me gusta hacer ese tipo de juicios, pero tan entrañable, tan, digamos, pionera y mágica al mismo tiempo, ¿no? Yo aún cuando cojo alguno de los números que tengo en casa, aún siento esa especie de vibración especial que luego no he tenido con ninguna otra revista, y con esa sí. Aquellos, cuando abrías aquellos artículos que te ilusionaban, ¿no? Y eso a lo mejor era la edad, pero sí que es verdad que bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño. Bueno, pues tengo delante de mí en estos momentos una fotocopia de cuando nace la alerta OVNI, y nace en el número 16 de octubre de 1977. Dice así, ¿recuerdas, Paco, que había un artículo, una especie de sección que era el problema número 1 de la ciencia moderna? Sí, correcto. Que hablaba de OVNI siempre. Efectivamente, salían los estudios de Heine, por ejemplo, y era además, Faber-Kaiser tenía una cosa muy importante para nuestro punto de vista, era una fuente de información, fenomenal en aquella época. Tenía acceso a informaciones solamente él, y gracias a él las publicaba en Mundo Desconocido y nos llegaba a todos nosotros, a todos los aficionados de la época, que estábamos ávidos de que llegara el mes para comprar el siguiente número, y ahí, había, como se suele decir, canela en rama, ¿no? Ciertamente. Oro molido. Pues fíjate, en ese número 16 de octubre de 1977 había un artículo que pone: participe en la operación Alerta OVNI. Y ahí es donde nace por primera vez la palabra Alerta OVNI. Un artículo de Jesús Beorlegui, director de la operación Alerta OVNI, y el hombre que le pone este nombre, el hombre que acuña el término realmente. Y la pregunta era: ¿Marte trae ovnis? Dice, con motivo de la próxima oposición del planeta Marte, Mundo Desconocido ha preparado la operación Alerta OVNI, que recogerá y clasificará en los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1978 los avistamientos de ovnis que puedan producirse a lo largo de todo el mundo. La finalidad de esta operación es establecer la vigencia o no de la hipótesis marciana, según la cual las oposiciones de Marte coinciden con un considerable aumento de avistamientos de ovnis sobre nuestro planeta. Con la operación Alerta OVNI, Mundo Desconocido no defiende ni niega dicha hipótesis, sino que realiza un chequeo a nivel mundial para comprobar si su formulación sigue siendo válida en la actualidad. Y hay que recordar esto, Miguel de Miguel, que esta es la historia, o esta es la hipótesis, que un gran pionero de la ufología española, Eduardo Vuelta,
uno de los más grandes investigadores que ahora pues los jóvenes probablemente no sepan ni de quién estamos hablando, pero que tú y yo sí que sabemos quién era. Y este hombre plantea que, no es que plantee, sino que hace un estudio estadístico, que es como se hacían las cosas entonces, no como ahora con opiniones pues muy gratuitas, sino con un estudio matemático estadístico. Va estudiando los avistamientos que se van dando a lo largo del mundo y los momentos en los que Marte está más cerca de la Tierra, que es cada 2 años hay una oposición y hay un acercamiento. Bueno, pues concretamente el 21 de enero del 19 de enero al 21 de enero de 1978 se produjo un acercamiento que Marte iba a estar a 97,1 millones de kilómetros, mucho más lejos de lo que va a estar ahora. Y él quería comprobar si esto era así o no, concretamente la revista Mundo Desconocido. Fíjate, Eduardo Vuelta ya lo planteaba hace tantos años. ¿Qué recuerdo usted tiene de aquel momento? Bueno, pues es que como toda la información, como decíamos, que teníamos en aquel entonces de esta revista tan añorada, porque efectivamente a mí tampoco me gusta decir si es mejor o peor que las actuales, pero era otro tipo de revista y había en aquella época y había incluso en épocas anteriores, pero bueno, había un poco, digamos, esta esperanza entre los que muy jovencitos esperábamos ver ovnis por todos lados, de que con el acercamiento cada 2 años más o menos del planeta Marte, pues esperaba algún tipo de acontecimiento. Y lo cierto es que, aunque no en todos los casos, sí que es verdad que ha coincidido grandes oleadas en todo el mundo, en España también, por ejemplo, con el acercamiento del planeta Marte hacia la Tierra. Yo recuerdo, y como siempre hablo de memoria, me dejaré importantes, ¿no? Pero ya en el año 1890 y tantos, creo, en Estados Unidos ya se recogió, digamos, las primeras noticias al respecto, pero por ejemplo, en los años 50, 1950, en España, hubo una oleada que seguro recordaréis, muy importante, en donde, por cierto, dio lugar a las famosas ortotenias, el estudio que hizo M. Michel, que después recogió el añorado maestro Antonio Rivera, muy interesantes, por cierto, a día de hoy a mí me siguen pareciendo muy interesantes, aunque quizás habrían otros aspectos, pero, no sé, en el año 47, en el año 52, en Francia también hubo unas oleadas, una oleada muy importante con este acercamiento en el 54. Y luego también incluso hemos de recordar, hablábamos antes de la abducción de Julio F. Hay una abducción coincidiendo quizás con uno de los momentos más importantes, al menos que yo recuerdo ahora, que fue en Estados Unidos, creo que fue en el 73, ojalá no me equivoque, que hubo, si recordáis, aquel caso famoso de abducción de Higgins y Parker, no recuerdo los nombres, seguro que lo recordaréis. Caso Pascagoula. Exactamente, y que además coincidió con aquella enorme explosión, se cuenta que fue audible, digamos, en numerosos estados, ¿no? Es decir, y todo esto coincidió, y muchos más que seguro me dejo, y seguro que Paco, afortunadamente, como buena enciclopedia que es, porque yo es que le admiro tanto, que seguro que no recordará más casos, pero como decía, ¿no? Todo esto ocurrió precisamente en estos acercamientos bianuales, más o menos, del planeta Marte. Pues ahí estuvimos nosotros y ahí estuvimos siguiendo durante esos meses, cada noche, cada vez que podíamos, pues como chavales jovencísimos que éramos en ese momento, quien pillara aquellos años, pues ahí nuestros padres, ¿pero dónde vais? ¿Estáis locos? Un frío que hacía de 1000 demonios ahí por las noches, cada vez que podíamos, todos los fines de semana, a mirar al cielo y a apuntar si se veía alguna luz moviéndose y a mandárselo a Jesús Biorlegui, a la revista Mundo Desconocido. Y ahí nació la alerta OVNI y después Antonio José Alex, que tenía un olfato radiofónico como nadie, como gran maestro que fue de todos en la radio, lo llevó a la radio y tuvo el mayor éxito que se ha tenido en la radio en todos los tiempos, y yo creo que en todos los países. Tantos millones de personas mirando al cielo, solamente se pudo conseguir con una alerta OVNI. Y la idea nació aquí, la idea nació en Mundo Desconocido, en esa historia, y por eso lo queríamos esta noche dejar claro, por si alguien se quiere enterar ya de una vez, y no se creen que se han inventado algunas cosas que están muy inventadas de hace ya mucho tiempo, y que otros, pues quizá por edad, participamos antes, y por lo tanto, pues sabemos de lo que estamos hablando.
Vamos a entrar en esos misterios que tiene Marte, porque como tú bien has dicho, Miguel, esas ortotecnias que en un momento dado se llevaban a cabo, que Antonio Rivera hizo un poco la transcripción a España de lo que Jaime Michel había hecho en Francia, y por lo tanto se veía como aquella famosa línea Babbage, ¿te acuerdas? La Barcelona-Vichy, aquella famosa línea que tenía muchísimos casos, era una de las que más casos había o Bayona-Vichy, creo que era Bayona-Vichy, pero era algo verdaderamente impresionante, ¿no? Cómo podían haber tantos casos a lo largo de una línea recta. Luego aparecieron también las ciclotecnias, ¿no? Que se veían ovnis en líneas curvas. Muy curioso todo esto. Pero vamos a hablar de Marte. Vamos a hablar, si os parece, de los misterios marcianos. Y hay un misterio que yo creo que es muy importante que lo toquemos en primer lugar, porque se ha hablado mucho de él, porque para muchos fue algo que nos ilusionó y que luego nos decepcionó. Yo no sé qué ha ocurrido. El famoso caso de la cara marciana. Creo que fue el año 1976 cuando el Viking 1 de la NASA captura una foto de una colina sobre la que se ve una enorme esfinge, una cosa verdaderamente espectacular, que a todas luces, por la foto que nos llega, era un rostro perfecto, pero claro, un rostro hecho en la superficie marciana. Esto tiene muy difícil explicación. Yo no sé, José, tú como experto que eres en temas, en este caso geológicos y que tienen que ver con meteoritos, naturalmente, ¿eso tiene alguna posibilidad de que se pueda formar por casualidad una cara por acciones de la erosión que en su tiempo hubo en Marte? Porque claro, ahora pues lo que hay es viento y demás, pero en algún momento dado incluso hubo agua sobre la superficie. ¿Tú qué probabilidad de ver que se pudiera formar una cara tal y como la que vimos en aquel momento, me refiero, no la que vimos después? Sí, la recuerdo como si la estuviera viendo ahora mismo. De todas formas, hay un dato importante que no podemos obviar en este tema. La resolución de las fotografías. La resolución de aquellas cámaras que captaron la superficie de la planicie de Sidonia y las fotografías que captan hoy los orbitadores. Esas resoluciones han mejorado muchísimo. Es cierto, además recuerdo haber leído un artículo en la revista, por aquella época, ¿no? En la revista Más Allá, que incluso analizaba la existencia, conseguían ver la existencia de dientes en la boca de aquella cara, de aquella esfinge. Uh-huh. Era algo muy detallado, algo muy curioso, ¿no? Hoy día, actualmente, si hubo una cara hace 20 años y hoy no la hay, evidentemente no es que deje de haberla por motivo de la erosión. La erosión es un proceso muy largo, de muchos cientos, tal vez miles de años en ocasiones, en un planeta que no hay agua, un planeta que depende de los movimientos de la arena y de la tenue atmósfera de Marte, ¿no? Hoy día, sí, de hecho existen, están publicadas, podemos verlas en Internet, esas fotografías de orbitadores de la zona de Sidonia, donde la misma zona donde antiguamente se fotografía una cara. Yo sé perfectamente que es un macizo montañoso, es un macizo geológico, ¿no? Entonces, bueno, fue tal vez una casualidad, un capricho de la naturaleza que con tanto acierto se dibujara perfectamente aquel rostro. Pues sí, es un capricho que explicación, pues es una explicación o inteligencia o evidentemente un procedimiento natural, ¿no? Pero lo que llamó la atención realmente fue el hecho de dibujar un rostro perfectamente visible. Aunque luego ya comenzaron a verse algún otro rostro más por ahí, por la superficie marciana, incluso muros o construcciones, pero volvemos a lo mismo, la resolución de las cámaras de entonces, con la que se captaron esas fotografías, pues un píxel equivalía a kilómetros. O sea, no había una resolución que, digamos, que garantizara poder ni siquiera decir si efectivamente era o no una cara. Parecía, pero que lo era o no lo era, la resolución fotográfica no llegaba a poder permitir asegurar tal cosa, ¿no? Uh-huh. Si me permitís. Sí, Paco. Sí. Sí, perdón, termina primero y luego ya intervengo. No, adelante, es un tema muy interesante. Sí, vamos, simplemente haciendo un poquito de historia, las primeras fotografías que se obtuvieron sobre en la planicie de Sidonia fueron del Mariner 4, y ahí ya fue donde analizando, o sea, aquellas fotos se cogieron porque el Mariner 4 hizo muchísimas fotos y se guardaron en los archivos.
Y luego, curiosamente, un investigador haciendo un estudio, pues la sacó a la luz, o sea, no fueron publicadas, digamos, a primera instancia. Curiosamente, la sonda Viking, o sea, en años posteriores, volvió a coger, a fotografiar la zona y efectivamente allí permanecía. No solo eso, lo importante además de la cara es que había otras construcciones, como bien ha referido, tipo piramidal. Incluso en la foto podemos observar que en una de ellas está partida y es hueca. Y es hueca. O sea, eso la naturaleza, bueno, es difícil, sobre todo por los ángulos rectos que posee. De todas formas, he puesto un par de libros al principio, antes de empezar la tertulia, que considero bastante interesantes, ya que traen una gran cantidad de información al respecto. El primero de ellos, que creo que fue rompedor, fue publicado en el año 1989 y sus autores son Jay J. Urtac y Brian Crowley. Precisamente esta gente trabajó en los sistemas de fotografía de la NASA y, como muy bien has dicho, toda la temática de megapíxeles, de los píxeles de la época y demás, o sea, estaban un poco, en fin, cortitos, ¿no? Sin embargo, esta gente utilizaron programas, incluso desarrollaron el sistema SPIC, con el cual, bueno, llegaron, como muy bien has dicho, incluso se pueden ver hasta los famosos dientes. Bueno, de todas formas, yo recomiendo el libro La Esfinge en Marte, Evidencias de una civilización desaparecida, de James J. Urtac y Brian Crowley, editorial Marcombo. Y luego, bueno, para rizar el rizo, pues tenemos otro libro posterior, El misterio de Marte, cuyo autor es Graham Hancock, en donde ahí lo bueno que tiene es que hace un análisis bastante exhaustivo de informaciones, tanto a favor como en contra. Proyecciones, estudios de ordenador, pero ya con sistemas actuales y, francamente, bajo mi punto de vista... El ser humano celebra los solsticios desde hace más de 7.000 años. Para los antiguos griegos representaban puertas de entrada a otras realidades que también eran iluminadas por el sol. A la puerta que abría en junio la llamaron Puerta de los Hombres. Al solsticio de invierno lo llamaron Puerta de los Dioses. Viernes 22 de junio, 11:05 de la noche, La Puerta de los Hombres, leyendas del solsticio de verano, el último peldaño, Onda Regional. Ten cuidado, vas a subir el último peldaño. Señoras y señores, escuchaban ustedes al señor Wilmot, propietario de la granja en la que acaba de estrellarse un extraño objeto volante. Desearía poder trasladarles exactamente el ambiente que se respira en este peculiar escenario. La policía trata de contener la avalancha de vehículos que se dirigen hacia aquí, pero es inútil. Les ofrecemos el testimonio de un testigo presencial de lo que ocurre en la granja de Grover's Mill. Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida. Algo sale contoneándose de las sombras, como una serpiente gris. Ahora otra y otra. A mí me parecen tentáculos. Una figura encorvada emerge de la zanja. Distingo un fino haz de luz contra un espejo. Un momento. De ese espejo brota un chorro de llamas hacia los hombres que se acercan. ¡Se están abrasando! Ahora todo el campo ha empezado a arder. El bosque, los establos, los depósitos de gasolina de los automóviles, se está propagando. ¡Viene! ¡Lo tengo encima! ¡Prácticamente encima! ¿Se imaginan lo que tuvo que ser aquella noche del 30 de octubre de 1938? Cuando la profunda voz de Orson Welles y de todo su equipo de elenco de actores del Mercury Theatre de la CBS pusieron en antena, adaptándola a la época, adaptándola a Estados Unidos en la época, La Guerra de los Mundos. Y algo tan increíble como que unos marcianos venían a la Tierra y podían acabar con la raza humana, pues fue totalmente creído a pie juntillas por la inmensa mayoría de la población estadounidense. Se habló incluso de suicidios, se habló de gente que salió despedida huyendo de las ciudades, se habló de un caos.
y él, a pesar de que de vez en cuando tuvieron que interrumpir la emisión y decir que aquello era una obra de teatro, que aquello no era una noticia realmente lo que estaba dando, pero se hizo tan bien, se hizo con esa calidad y con esa maestría de los actores de radioteatro, que fue todo un acontecimiento que se recuerda después de tantos años. A mí me gustaría, llegado a este punto, amigos, hablar de dónde nace toda esta historia. Seguramente tenemos tanta creencia en que pueden existir marcianos, porque en el año 1877, pues un astrónomo italiano llamado Giovanni Schiaparelli publicó un mapa de la superficie marciana en la que se mostraban unas líneas rectas que conectaban distintos puntos del planeta, y que este hombre le llamó canali, en italiano, los canales. Más tarde, pues científicos como Camille Flammarion pensaron que estos canales podían ser construcciones que los habitantes de Marte habían hecho precisamente para comunicar determinadas zonas unas con otras. Hasta que el astrónomo Percival Lowell, que había leído a Flammarion y seguía esa tesis, pues utilizó sus observaciones a través de telescopios para llegar incluso a hacer un mapa de esos canales marcianos. Quizá por ahí nace la leyenda. No sé qué opinas, Miguel. Sí, evidentemente esto al menos potenció esa imagen, esa posible imagen de habitantes, un tanto extravagantes, por cierto, Marte, hasta el punto de que incluso superó a los selenitas, ¿no? A los selenitas serían los supuestos habitantes de la Luna, que anteriormente a esto, pues, digamos, a nivel popular, pues, estaba más extendido, ¿no? No cabe duda que el descubrimiento de estos supuestos canales pues potenció mucho más la imaginación y la idea de que efectivamente pues de Marte podrían venir incluso visitas a nuestro planeta, ¿no? Ciertamente, y quizá pues el hecho de que se estuviese viendo durante tanto tiempo esos canales dio todavía más fuerza a eso, porque José, hoy en día si cogemos un telescopio, lo miramos, podemos ver todavía esos canales, y claro, yo entiendo que cuando no había mayor aproximación y todo lo que había, telescopios y además de una resolución no demasiado grande, pues la hipótesis de que hubiese una civilización en Marte que hubiese construido esos enormes canales, pues era algo así como si los marcianos viesen la muralla china, supongo. Algo así. De todas formas, mira, Marte es un planeta muy curioso. Desde el punto de vista geológico es un planeta muy curioso, por una razón. El hemisferio norte es un hemisferio relativamente nuevo. Cuando digo relativamente nuevo me refiero a que el suelo del hemisferio norte tiene una clara diferencia en cuanto, por ejemplo, al número de cráteres, el número de estructuras, ¿no?, geológicas que hay sobre la superficie. Hoy, aunque confirmado al 100% no está, pero gran parte de los científicos que investigan el tema asegura que el hemisferio norte es una inmensa cuenca de impacto, no ocupa casi el 40% de la superficie del planeta. Por contra, está el hemisferio sur. El hemisferio sur es un hemisferio, es una tierra más antigua, está totalmente craterizada, repleta de cráteres. Hay una serie de cadenas. Bueno, está por ejemplo el Valles Marineris, que es uno de los cañones más profundos y largos de todo el sistema solar. Y luego por otra parte pues están los volcanes del área de Tarsis, ¿no?, que imprimen hay una característica muy interesante, muy curiosa a esa parte. Entonces hoy día ver con un telescopio con buena resolución Marte, pues podemos ver, a lo mejor podemos distinguir un poco los polos, la mancha negra del Syrtis Major tal vez, y quizás sí algunas líneas que pueden sugerir canales o pueden sugerir formaciones tal, pues claro, la imaginación vuela, ¿no?, cuando ve cosas así y lo primero que se pasa por la cabeza, ¿no? Hoy sí conocemos perfectamente cuál es la geología del planeta y sabemos qué canales no hay, pero sí es cierto que hay estructuras, han documentado estructuras que bien pueden ser cauces fluviales. Uh-huh. Tal vez, ¿por qué no? Tal vez pues pudo conseguir ver parte de esos cauces y tal, y pudo sugerir pues que podían ser canales, ¿no? Uh-huh. Es un tema muy interesante en cuanto a la parte geológica del planeta. Ciertamente. Os planteo dos cuestiones que nos dice nuestro amigo Rafael Casares a través de la nota de Facebook. Va a poner dos interesantísimos comentarios. Uno de ellos dice que Antonio Rivera escribió que parecía sospechoso que cuando se creía que se tenía una hipótesis para explicar el fenómeno ovni como la cercanía de Marte y las oleadas de ovnis, las ortotecnias y demás,
pues parecía como si en el momento que se descubría dejaba de producirse. Es como si el fenómeno fuese inteligente y como lo hemos descubierto, pues ya ese tipo de ley no se da. Y lo otro que comenta Rafael es bueno, pues algo que sobre todo los partidarios de la teoría de la conspiración han dicho en alguna ocasión, y es que hay quien piensa que la cara de Marte fue bombardeada desde la Tierra, cosa que sería perfectamente posible, no digo que se hiciera, pero que sí que hay medios para hacerlo, y para que destruirla, como también hay quien dice que algunas de las construcciones que habían en la Luna y que fueron vistas por los astronautas, y recordamos aquella experiencia que Paco Barrera nos contó en su día, de aquellos extraños ruidos, como estos que estamos escuchando a través del teléfono, bueno, aquellas extrañas construcciones que vio en la Luna y que se vieron en una noticia precisamente cuando se conectaba con la Luna, con el Apolo, no recuerdo si era el 17, pues después nos han visto y parece como si también hubieran sido destruidas. ¿Qué opináis de esto? Por ejemplo, bueno, Paco, tú que por alusiones. Bueno, sí, perdona que te rectifique, pero fue Apolo 15. Efectivamente, Apolo 15, a mí me lo ha dicho Paco Valera. Sí, sí. Bueno, tengo que decir que estoy un poco a oscuras ya que he apagado el ordenador y no llevo al tanto el Facebook, puesto que el mío tiene unos ventiladores bastante potentes y está metiendo un ruido bastante desagradable en los micrófonos. O sea que quiero decir con eso, estoy un poco a oscura en el sentido de que estos comentarios de Rafa, gracias a que lo has dicho, pues bueno, me he enterado de ellos. Bien. Yo, como he dicho, estaba antes insistiendo en el tema dando una bibliografía en donde hay una gran cantidad de opiniones con respecto a la cara, y efectivamente la cuestión de que ha podido ser bombardeada, claro, ya nos metemos en un mundo conspiranoico, pero no obstante no quiero decir que no sea posible. De hecho ya se sabe, ¿no? O sea, estas cosas son un poco, en fin, así. De todas formas, también viene a recordar que cuando estuvimos tocando el programa Apolo y el tema de la Luna, hubo un proyecto, creo que era el proyecto 114 no me acuerdo exactamente, en donde precisamente querían lanzar una bomba atómica a la Luna. Existen los papeles, incluso hay, si se busca en internet, bombardeando la Luna o algo por el estilo, quiero recordar en el buscador sale este proyecto en donde la idea era efectivamente llevar una bomba atómica, hacerla estallar. No obstante, también toda la cuestión de las instalaciones lunares, bases en la Luna, construcciones, tal y cual. Bueno, la verdad es que tenemos que hablar un tanto en el sentido de dejarlo en el aire, puesto que no podemos afirmar de una manera rotunda, ya que no estamos allí para poder demostrar con un pedazo de ruina, oye, que esto es así. Pero, en fin, también tenemos que tener en cuenta que de dónde nos viene la información, y según de dónde nos vengan, bueno, pues así podemos hablar un poquito. Eso en cuanto al tema, al primero. Y el segunda pregunta, ¿cuál era? Que yo siempre suelo divagar bastante. Sobre Paco, sobre el tema, y si me permites, yo sí. Me gustaría incidir aquí porque me parece una pregunta muy buena, muy importante, porque en definitiva, Paco, se refería a que cuando de alguna manera se descubren las evidencias, pues parecen como que desaparecen. Y aquí yo quisiera enlazar, porque esto es cierto, esto ha ocurrido muchísimas veces, y ahí es donde uno le da por pensar en la mano humana, digamos, al menos de estos fenómenos ovni, ¿no? Al menos así lo pienso yo. Estamos hablando de las oleadas, ¿no? De estas oleadas que incidieron en el planeta Marte, y nos hemos referido hace ya muchos años. Recordemos que en esos años, como siempre hemos comentado, ¿no? Pues esos ovnis eran realmente pues de chapa, ¿no? De chapa y tuerca, ¿no? Y exactamente, o sea, muy de la época. Y luego pues han ido evolucionando, como esto ya lo hemos comentado muchísimas veces. Claro, ahí tenemos y hoy en día sabemos que agencias como la CIA y otras pues tienen mucho que decir y que ver con todos estos temas, y también, por cierto, con temas como los del inicio de este programa, con temas como los de las abducciones. Y por eso quizás me parece muy importante esta pregunta, porque da a veces la sensación, y digo la sensación porque yo no tengo evidentemente las pruebas de que efectivamente cuando se ha descubierto, se puede constatar que ya uno puede controlar ese fenómeno desaparece y se inicia uno nuevo. Y así ha ido ocurriendo
en unos cuantos, ¿no? Y claro, yo no quiero dejar pasar la ocasión, a pesar del romanticismo que provoca, y en mí el primero, pues todo el tema ufológico, que desde jovencito uno lo va arrastrando, pero hemos de ser conscientes también de esto, de que también hay numerosas pruebas de que la mano del hombre está detrás de muchísimas de estos avistamientos, de estos encuentros con personas que han sufrido este tipo de abducciones realmente extravagantes, porque no tienen ninguna lógica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y entonces creo que es un tema que a pesar de lo que estamos hablando no hay que dejarlo pasar, porque ahí seguramente encontraremos muchas respuestas. Claro que sí, fíjate, lo comentábamos antes, el parecido que tenían los extraterrestres que vio Julio F. con otros, como por ejemplo el humanoide de Sangonera y algunos más que aparecieron en aquella época, en la época de los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, curiosamente con ovnis, como dice Paco, de chapa y tornillo. Sí, si me permitís también hay que recordar la oleada que hubo por el cono sur, sudamericano, en donde, hacía poco que había terminado la Segunda Guerra Mundial y tal, y no estaba muy distante en el tiempo, y curiosamente todos los avistamientos de humanoides o de aterrizajes eran de lo más absurdo que os podéis imaginar si le damos una inteligencia extraterrestre a esos casos en concreto. Quiero decir, por ejemplo, tripulantes de platillo que bajaban y además hablaban en perfecto inglés o en perfecto alemán, pues pedían agua o pedían cosas totalmente terrestres. Pero lo curioso es la tónica común de todos ellos, de toda esta tipología de seres cubos, es que eran altos, rubios, o sea, prácticamente podemos decir tipología nórdica y alemana prácticamente. Se ha tocado el tema, efectivamente, la teoría, ¿qué es el fenómeno ovni en sí? No hay una teoría única que pueda explicar, abarcar todo el fenómeno. Yo también soy de la opinión de que efectivamente considero que muchísima casuística ovni, que en un principio, y yo reconozco que iba a decir que estaba equivocado, porque todo el mundo, según la información que tiene en ese momento, así te hace tu opinión. A lo largo del tiempo y viendo todas las informaciones, recabando ya, investigando en el tema, tal y cual, se llegan a otras conclusiones bastante diferentes de las primeras. Con esto quiero decir que el fenómeno ovni como tal, es el teatro de lo absurdo, como se ha comentado muchísimas veces, debido a los comportamientos y a todo esto. Pero también no hay que olvidar, como muy bien has comentado, Miguel, que efectivamente hay una mano humana detrás de ello, precisamente abducciones. Salvador Freixedo y Magdalena hablan mucho de los MILAB, es decir, las abducciones por parte americana. Curiosamente, y dentro de la abducción, tenemos una casuística muy importante, que es el fenómeno, de todas formas también lo he dicho alguna que otra vez, me resulta muy extraño que una persona que sea abducida, luego no lo recuerde, tienen que regresar a través de la hipnosis. Pero vamos a ver, es que no se sabe, el testigo no lo recuerda. ¿Sabes qué se quiere? Tener oculta esa información y hasta que no se haga la hipnosis no salga. ¿A dónde voy con esto? Voy con esto a decir que efectivamente una mano humana en donde ha puesto una traba y en donde nos cuentan una historia que se consigue a través de la hipnosis. Ojo, a través de la hipnosis. Hace poco salió, incluso en mi Facebook puse el año pasado más o menos, los experimentos ya que se divulgan. Aquí en Granada, unos científicos, en el Parque Tecnológico nuestro, hay unas investigaciones sobre el tema de borrar recuerdos. Ojo, eso de borrar recuerdos mediante medicamentos, pero eso que se conoce cara al público, pero ya se sabe que todos estos descubrimientos los militares ya lo han desarrollado muchísimo antes. Y ojo, no solo borrar recuerdos. Al poco tiempo surgió otra noticia de un científico japonés, si mal no recuerdo, sería cuestión de echar mano al archivo, fundamental tener archivo, y no solamente confiarnos en la Wikipedia y en Google, que ya me lo he pensado, cuando falle eso, nos quedamos todos sin conocimiento, ya que todo habrá desaparecido.
Pues resulta que esta segunda noticia la completaba, y era que ya se podía implantar recuerdos, o sea, ya se estaban investigando. Esto sale a la luz, pero si sale a la luz, anteriormente sepa Dios cómo, en dónde, hasta qué punto ha llegado eso. Es decir, tenemos pues la fase completa: abducción por militares, implantación de recuerdo, que se le quiere decir qué es lo que va a decir cuando a este señor, tras la hipnosis, se le saca esa experiencia. No, nunca vamos a saber la experiencia, vamos a conocer la experiencia que le han implantado. Sí. Además, Paco, si me permites, mira, yo es que me gusta mucho fijarme en los detalles. Y el primer invitado, cuando estaba relatando el caso de Julio F., no me cabe duda que efectivamente fue protagonista de un evento extraño, pero fíjate que hay un momento en el cual dice que, bueno, Julio F. pues vio una especie de monitores, pues como los actuales, ¿no? Planos, etcétera, etcétera, y en aquella época, digamos que no se conocían. Bien, de acuerdo, pero fíjate en un detalle que a mí me parece importante, igual no lo es, pero a mí me parece importante. Efectivamente, en las casas seguramente no existían todavía, pero esa tecnología a nivel militar sí existía ya. Pero voy más allá. Esa descripción del interior de esa nave tan sofisticada, en aquel momento, a día de hoy, está muy anticuada. ¿Me explico? Sí, a día de hoy está muy anticuada. Por nosotros, por los humanos. Con lo cual, vamos a ver, me cuesta mucho, es más, quiero ser claro, no puedo creer que esto vengan de una civilización superior, porque si fuese real sería superior por tecnología al menos, y que, bueno, resulta que en pocos años pues ha quedado obsoleta por nosotros mismos. Más bien, parece mucho más lógico que efectivamente, porque además hay trabajos que lo demuestran, que se ha hecho mucha experimentación en este sentido, y que en aquel momento era una tecnología muy avanzada por parte humana, pero que hoy en día, pues eso, está superada por la propia mano humana. Es decir, que detrás, probablemente, más que extraterrestres de ningún tipo, pues como ha ocurrido tantas veces, esté sobre todo la tecnología militar y la experimentación social. Sí, por supuesto, y si me permitís... Estamos muy mal de tiempo, Paco. Sí. Bueno, ¿sabes? Hay un ejemplo clásico, el avión furtivo, el F-117. Sí. El avión furtivo 117 surgió en la Guerra del Golfo, que fue cuando se dio a conocer a la opinión pública. Sí. Pues no, señor, ese avión llevaba operativo 10 años. O sea, antes de la Guerra del Golfo, durante esos 10 años, era un ovni, una cosa triangular que volaba. Sin embargo... Ahí está. Más terrestre no puede ser. Yo lo vi. Yo, Joaquín, sí. Si es posible, quiero unos segundos antes de acabar. Por supuesto, simplemente decir, por lo que acaba de decir Paco, que un grupo de estudiantes, entonces estábamos estudiando, comenzando la carrera, vimos una cosa muy rara moviéndose con unas luces rojas en una especie de taedro, una cosa extrañísima. Después supe que lo que vimos aquella tarde, o aquella noche mejor dicho, era una prueba del F-117. O sea que es curioso. Sí, adelante, Miguel. Bueno, no, muy rápido. Es que, claro, al principio, cuando me has preguntado si sí o no a los marcianos, yo he dicho que sí, pero que no precisamente formamos, y claro, no quería dejar esto colgado. Hay un trabajo, y lo quiero decir aquí rápidamente, que ya viene desde el año 2012, que llevan adelante con una tenacidad y un rigor extraordinario, dos personas, Serac García y Sergio Salazar, en su programa que se llama Enigmas al Descubierto, que es un podcast que se puede encontrar en iVoox, que a mí me tiene fascinado. El programa, el proyecto se llama The Moon Now, y están descubriendo en esas partes oscuras de las fotografías oficiales, solo utilizan fotografías oficiales y contrastan además con astrónomos, han conseguido, digamos, ir dentro de ese negro, y están descubriendo, fundamentalmente el trabajo está sobre la Luna, pero también sobre Marte, sobre Ceres, y están descubriendo que efectivamente, y por ser breve porque ya no nos da tiempo, que sí, evidentemente, hay lo que llamaríamos unas entidades biológicas, extraterrestres en este caso, obviamente, ¿no? ¿Qué son? Bueno, mejor eso, pues cada uno que, si le interesa, pues que acuda a este programa, porque es realmente un trabajo rigurosísimo de centenares de horas,
y a mí me tiene realmente atrapado y estoy siguiendo la pista. Es apasionante. No solo a ti, es un programa súper interesante, y lo que acabas de mencionar, interesantísimo. Es más, yo creo que es digno, y ya aquí me meto un poco con don Joaquín Abenza, a ver si contacta con estos señores. Me uno apasionadamente. Yo encantadísimo de tenerlos por aquí, que nos cuenten su trabajo. Tenemos muy callado a José García, y me gustaría que ya estamos fuera de tiempo, pero que él nos diese un poco su visión final, sus conclusiones finales de todo lo que ha escuchado, y sobre todo si quiere añadir algo más de todo lo que hemos dicho. ¿José? ¿José? No tenemos a José. Lo han abducido. ¿Se ha cortado o lo han abducido? A saber lo que ha pasado. El estamento científico ha sido silenciado. Yo muy rápidamente también, porque estamos fuera de tiempo, pero no quiero esto lo tenía preparado y no quiero dejar de decirlo, porque me parece que es el futuro y es muy interesante que lo digamos. Sabemos que la NASA, pues por razones que sería muy largo y probablemente dirán para muchos programas, ha perdido un poco el norte de lo que es la carrera espacial clásica, ¿no? Ya no le interesa poner el primer hombre en Marte o salir más allá de lo que es simplemente dar vueltas alrededor. Pero hay una cosa que, ahora a ver si retomamos la conexión con José García. Elon Musk, saben ustedes, el fundador de SpaceX y Tesla, pues ha revelado que quiere colonizar Marte, que está trabajando como empresa privada para llevar adelante sus planes de colonizar Marte, y no solamente Marte, sino algunos satélites de planetas como puede ser Europa, la luna de Júpiter, o Encélado, la de Saturno. Es decir, no sé si esto es el cuento de la lechera, o es querer y no poder, pero ya la empresa privada está intentando llegar donde no llega en estos momentos la administración, en este caso la administración más potente, que es la de los Estados Unidos. Para acabar esto, y estamos fuera de tiempo, por favor, segundos nada más. José, ¿cuál es tu opinión? Y si quieres añadir algo más de todo lo que hemos dicho. Bueno, no añado mucho más. Respecto a la colonización de otros cuerpos, es evidente que tarde o temprano la humanidad tiene que salir del planeta si quiere garantizar su supervivencia. Ya que las administraciones pues parece que o no están mucho por la labor o por aportar una pequeña parte a esa labor, pues siempre es de alabar, ¿no? Iniciativas como las de Elon Musk y alguna otra que surgirá seguro también. Uh-huh. Así que pues a seguir trabajando, y mientras tanto pues cualquier fuente de conocimiento que llegue para ayudarnos a entender esos cuerpos y a permitirnos llegar a ellos y a poder colonizarlos, pues bienvenida será siempre. Pues José García, muchísimas gracias por habernos ayudado esta noche a entender un poco más todo lo que tiene que ver con Marte, sobre todo desde el punto de vista de esos meteoritos que hacía mucho tiempo que estaban con nosotros, y que gracias al trabajo de grandes investigadores como tú y el esfuerzo, sobre todo el tesón, ¿no? de recolectarlos, de cuidarlos, de investigarlos, nos hace saber mucho más del espacio cuando a veces no hay otros medios, ¿no? Y ahora pues tenemos la suerte de tener ahí esas sondas en Marte, pero cuando no estaban, pues solamente teníamos a los meteoritos, y gracias a vosotros hemos sabido más de Marte, de lo que hasta ahora nos han dado la tecnología. Muchas gracias y un fuerte abrazo, José. Gracias a vosotros. Gracias. Un fuerte abrazo, Joaquín. Miguel, para terminar, ¿qué quieres añadir? Pues, bueno, es que estaríamos ahora sí, como estaba fuera de tiempo, más que nada lo que quiero añadir es, bueno, un agradecimiento profundo, como siempre, para ti y para toda la familia peldañera, que ahí están, como siempre, al pie del cañón. Y Paco, todo un placer hablar contigo. Igualmente. Gracias, Miguel. Paco, cierra tú. Pues nada, simplemente decir, y en este caso veo yo unas palabras de estas, como dicen las brujas, a verlas, haylas, los marcianos, a verlos, haylos. Desde luego es así, no se puede terminar mejor. Gracias, Paco, también un abrazo muy fuerte. Pues nada, un abrazo a todos y un placer haber estado con los contertulios que hemos tenido esta noche también. Gracias a los tres, que es un lujo tener a tres grandes como vosotros aquí en el programa esta noche para poder hablar de esto que tanto interesa a todos los oyentes. Marte y su hipótesis marciana. Y un homenaje a dos grandes, a Eduardo Vuelta y Antonio Rivera, también mis maestros. Empezábamos con unas palabras y unas frases de La Guerra de los Mundos,
Y quiero terminar también con solo una línea. Dice algo así como los intelectos fríos y calculadores y mentes que son en relación con las nuestras lo que éstas son para las bestias, observaban la Tierra con ojos envidiosos mientras formaban con lentitud sus planes contra nuestra raza. Y a comienzos del siglo XX tuvimos la gran desilusión. Esperemos que en estos principios, o ya casi más que principios del siglo XXI, no sea una desilusión lo que tenemos con Marte. Esperemos que sea una gran ilusión, un futuro, una promesa, para eso que decía José García, colonizar otros mundos, otras tierras en las cuales el ser humano pueda vivir en paz y pueda seguir multiplicándose y seguir poblando el universo. Pues amigos, nada más. Saludos de Paco Varela, que ha estado en el control haciendo que todo esto llegue hasta todos ustedes, y esta noche pues desde Marte casi hemos estado emitiendo. Creo que nos han escuchado allí también los marcianos. José Hernández ha estado en las redes sociales también haciendo llegar pues todas esas imágenes, que agradecíamos mucho a David Ruiz Montilla cuando nos las hizo llegar y nos dio esa idea de poder convertir en un cómic un caso que hasta ahora solamente da pues un caso de avistamiento, en este caso de contacto de abducción. Y nada más, amigos.